Hola amigos, soy Karen Céspedes Valencia y hoy les presento el tema de función de la glándula suprarrenal en el paciente pediátrico. Todas aquellas patologías que tienen que ver con una hiperfunción de la glándula suprarrenal, estados intersexuales, una hiperplasia suprarrenal congénita y anomalías del seno urogenital que lo vamos a tratar brevemente. Permítame compartirles la pantalla para que también ustedes puedan ser partícipes y visualizar toda la presentación. Es muy importante recalcar de que la mamá o el papá o quien se encarga del cuidado de nuestros niños tome atención a todos los detalles del sistema urogenital, de las características externas de los genitales, para que pueda así, a cualquier signo de llamada de atención, acudir al médico pediatra y después acudir al especialista, al genetista, al endocrinólogo pediatra o en mi caso al urólogo pediatra. Entonces, vamos a iniciar con fisiología de la glándula suprarrenal. Muy bien. La fisiología de la glándula suprarrenal tiene que ver con alteraciones que son producidas por un funcionamiento del mismo, que pueden dar lugar a anomalías del seno urogenital y estados intersexuales. La función endocrina de la glándula suprarrenal, cuando Brown y Sequard ya hicieron el estudio, dijeron que eran indispensables para la vida. En el siglo XX ya se había descubierto la función de la zona cortical y en el siglo XXI ya se describió lo que es la hiperfunción de la glándula. En el periodo neonatal, nuestros niños sufren cambios. Hay una involución degenerativa de la corteza. El 20% del total es zona fetal. Al sexto mes ya desaparece. Y la función principal de esta glándula es sobre el metabolismo y el equilibrio hidroelectrolítico. La zona fascicular de la glándula suprarrenal secreta cortisol, desoxicorticosterona, desoxicortisol, corticosterona y los esteroides C19. Reiter, este médico, demostró la correlación que existe de la concentración de dehidroepiandrosterona, sulfato, y el desarrollo de la zona reticular durante el periodo de infancia. La adrenarquia, que es ese periodo en el cual nuestros niños pequeños sufren un estirón en relación al tamaño, los estrógenos contribuyen a este estirón porderal a mediados de la infancia, porque hay un aumento de la amplitud del pico secretorio de la hormona del crecimiento. Se han hecho estudios con trazadores radioactivos, donde se ha identificado que en la 8ª semana de gestación, la placenta produce esta hormona que es la pregnenolona y las cantidades crecientes de andrógenos suprarrenales que luego van a convertirse a estrógenos. Entonces hay una función en conjunto entre la placenta como órgano endocrino. El control de secreción del cortisol en nuestros pacientes pediátricos está regulado por la ACTH, que el cortisol es un polipéptido de 39 aminoácidos y está secretada por la hipófisis en picos regulados a lo largo del día. Vemos en este cuadro, en esta figura, que en la mañana, ya desde las 6 a 8 en el periodo del desayuno, se aumenta el pico secretorio de cortisol, tornándose más o menos nivelado en horas de la comida y la cena y disminuyendo por completo durante las horas de sueño. Entonces nuestro mayor pico se da en la mañana. Un tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita en el útero, que ya se está haciendo por muchos países, es la dexametasona, debido a que cruza la barrera placentaria y frena, pone un stop al estímulo de la hipófisis fetal. Previene así la masculinización genital en aquellos casos que son sospechosos. Cuando hay una remodelación de la corteza suprarrenal, esto va a producir unos cambios en la función. Y esto tiene lugar antes de la pubertad, donde el órgano prepara a la glándula para la función de tamaño adulto. En la vida fetal, la CTH tiene notable estimulación. En el nacimiento sufre un descenso
y cuando nuestro niño llega antes de la pubertad sufre nuevamente un aumento, lo que estimula los caracteres sexuales. Los valores normales del cortisol son mínima a medianoche, da un aumento entre las 6 y las 8 de la mañana y su ritmo circadiano se establece ya a los 6 meses de edad de nuestros chiquitines. La 17-alfa-hidroxiprogesterona, su valor normal es de 40 milimol por litro durante las primeras 48 horas de nacimiento y en los niños se mantiene menos de 10. El 11-desoxicortisol entre 5 a 20 milimol por litro y es útil para determinar la hiperplasia suprarrenal congénita por un déficit de la 11-beta-hidroxilasa. La aldosterona tiene su valor máximo entre las 6 y las 8 de la mañana y disminuye con la edad durante la infancia. En los menores de 3 meses tiene alta concentración por producción conjunta de los testículos y a los 6 meses hasta la pubertad la producción principal la da la glándula suprarrenal. Los esteroides en orina se eliminan en 24 horas, que es un dato valioso para ver la función, y el cortisol libre en orina es un excelente diagnóstico para algunas patologías como el síndrome de Cushing. Cuando hablamos de una hiperfunción de la glándula suprarrenal, nos da lugar a una serie de patologías. Cuando hay una hipersecreción de glucocorticoides, da lugar al síndrome de Cushing. Cuando hay una hipersecreción de aldosterona, da lugar al hiperaldosteronismo. Y cuando hay una hipersecreción de andrógenos, da lugar a una virilización suprarrenal, que ahora lo vamos a ver. Una hipersecreción androgénica, la virilización suprarrenal, se va a manifestar de esta forma. Tenemos la imagen distorsionada para evitar censura de Facebook y YouTube, donde tenemos aquí a una paciente femenina de 4 años de edad que sufre de hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal. Entonces, esta paciente tiene los labios mayores bien desarrollados, carece de los labios menores y tiene aquí lo que sería el clítoris y una virilización. Entonces, esta paciente está sufriendo una masculinización. Esto, lo que llegaría a ser el clítoris de la paciente, ha sufrido un crecimiento, tanto así que es muy idéntico al falo masculino. Entonces, esto pareciese un pene pequeño. Tenemos que tomar en cuenta que estos pacientes, cuando nosotros los papás hacemos la inspección, la revisión de los genitales, cualquier alteración irregular que veamos nos tiene que llamar la atención. Cuando nosotros hacemos el aseo, vemos que hay un aumento del aumento del tamaño del clítoris de nuestro niño que se asemeja a un falo, un pequeño pene. Entonces tenemos que acudir con el médico pediatra. Si nosotros al hacer el aseo vemos que hay un solo conducto donde la niña orina y donde el conducto vaginal ya no es visible y únicamente vemos un solo conducto y no dos como tendría que ser la uretra y la vagina, entonces también nos tiene que llamar la atención si vemos solo uno y acudir al especialista en este caso para una valoración multidisciplinaria. El objetivo en estos pacientes es mejorarles en términos estéticos y en términos funcionales, para que ellos puedan tener unos genitales de apariencia y función casi normal o normal. El impacto en el paciente en términos de identidad sexual es mucho. Entonces hay un desarrollo normal de los genitales femeninos y masculinos que va a proceder de una cascada de interacciones hormonales, genéticos, cromosómicos, etc. Va a producir errores en el desarrollo y estos errores pueden ser profundos o simplemente aberraciones menores o intrascendentes que ni se notan. Entonces vemos en otro tipo de pacientes, cuando hacemos la exploración y vemos que tienen un solo conducto, que sería vemos que hay un seno urogenital común, se llama esta patología, donde tenemos la uretra que va hacia el cuello de la vejiga y esta es la vejiga. Y luego tenemos el conducto pequeño de acá, corto, que sería la vagina, y aquí está el útero. Entonces el conducto de la uretra, muy bien desarrollado hasta el exterior,
pero el conducto de la vagina ya no ha terminado su desarrollo exteriorizándose, sino ha ido a unirse junto con la uretra. Y aquí tenemos un conducto de seno urogenital común. Entonces, hay una comunicación persistente entre el aparato genital y el aparato urinario. Aquí vemos, esta es la vejiga, vemos la uretra y aquí la vagina y el útero. Normalmente aquí tendría que exteriorizarse la vagina y la uretra aquí. Sin embargo, los dos confluyen en un conducto común. El doctor William Hendren, que lamentablemente partió este año a inicios de año, ha visto el esquema de clasificación según el nivel de confluencia de la uretra y la vagina. Entonces, coincidencia por encima o coincidencia por debajo del esfínter externo. Así que la ausencia de un buen esfínter externo ha llevado a que se dé una clasificación subjetiva basada en el nivel de confluencia. Tenemos un nivel de confluencia del seno urogenital donde la vagina y la uretra se unen para formar un conducto común bajo, moderado y alto. Este nivel de confluencia debe considerarse en relación al cuello de la vejiga y no al meato externo que nosotros veamos. Entonces vemos aquí el cuello de la vejiga y la abertura vaginal y pues los dos tienen un conducto común. La evaluación endoscópica en estos pacientes es importante, sobre todo para definir la técnica quirúrgica que nosotros vamos a emplear. Realizamos cistoscopía, que es un procedimiento endoscópico donde se visualiza el seno común, la uretra y la vagina y vemos la longitud exacta, cuánto es que se debe hacer la reparación y la vía de acceso que vamos a tener. El momento de la cirugía, la mayoría de las cirugías reconstructivas genitales se realizan en congruencia con el sexo genético asignado por la evaluación dada por el genetista. La intervención temprana puede tener un beneficio de una piel más gruesa, vascularizada, una disección, una manipulación más fácil del clítoris, un tejido paravaginal relacionado con el estrógeno materno, un paciente pediátrico que utiliza un pañales, un paciente que no va a estar en continuo movimiento, que no va a estar inquieto. Entonces, un paciente de edad menor es más fácil manejar su postquirúrgico que un niño ya grande. Entonces, tenemos que ver los pros y los contras de cuándo realizar la cirugía y por qué realizarla. Los beneficios psicológicos para los papás, que prácticamente esto es importantísimo. Una corrección temprana de los genitales externos virilizados en una paciente que es niña y que sus papás pues acuden a consulta y después de la cirugía prácticamente la paciente tiene los genitales externos lo más parecidos a los femeninos. Entonces esto es de mucha beneficio psicológico para los papás. La reconstrucción genital total, esto en relación a la técnica quirúrgica que empleamos con vaginoplastía, se ha realizado con mayor frecuencia en una sola etapa. Hacemos la clitoroplastía y la vaginoplastía en un solo tiempo quirúrgico. Así evitamos que el niño sea sometido a dos intervenciones anestésicas, a dos hospitalizaciones, a dos estrés quirúrgicos, tanto la familia como para el paciente, y con buenos resultados según nuestra experiencia. Es así como realizamos la clitoroplastía, donde preservamos todo lo que es la bandeleta neurovascular de lo que sería este genital virilizado y preservamos el clítoris, pensando en el futuro del niño. Entonces, dejamos a esta paciente con una sonda Foley y después ya lo retiramos. Y esta paciente, pues en su postquirúrgico, ya queda con los caracteres sexuales y genitales femeninos externos lo más idéntico posible a lo que es una mujercita.
Muy bien. Únicamente recomendarles que durante la exploración que se le hace a nuestros niños, ya sea durante el baño, al vestirles o al desvestirles para cambiarles la ropa, seamos muy meticulosos en los genitales externos, en lo que nosotros podemos ver y ayudar. Si nosotros vemos que nuestra niña presenta algunas características que nos llaman la atención, no dejémoslo pasar, sino que eso sea una llamada de atención para acudir al médico pediatra y después acudir con nosotros que somos los urólogos pediatras, quienes damos una solución quirúrgica a este tipo de patologías. Siempre un manejo multidisciplinario con el genetista, con el endocrinólogo pediatra y nosotros que damos la resolución quirúrgica de estos pacientes. Es muy importante no dejar pasar todos aquellos detalles que nosotros vemos que están, que resaltan cuando nosotros hacemos la revisión a nuestros niños. Entonces, mi compromiso social siempre en brindar cualquier colaboración, cualquier duda sobre estos temas, que quizás únicamente lo vemos cuando vamos a consulta a pediatría o cuando ya identificamos la patología y la patología pues ya está progresando. Pero a nuestras niñas que recién se nos ocurre hacerle una exploración cuando tienen 4 años de edad y no así en los primeros meses de vida, que es lo ideal. Entonces, mi compromiso social con nuestro país, más allá del aspecto económico, más allá de toda codicia, es mi vocación profesional hacia los niños y mi compromiso en ayudar a mis niños bolivianos. Entonces, orientarles para que ustedes hagan la exploración. Cualquier duda que tengan, estoy aquí en mis páginas de YouTube como Karen Céspedes Valencia, mi página de Facebook, Karen Céspedes Valencia igual, prestos para brindar cualquier duda, cualquier colaboración y cualquier orientación que ustedes precisen. Seguimos aquí, amigos, en León, Guanajuato, al pie del cañón, ya al próximo año, retornando al país y pues con más temas que vamos a estar tratando en estos videoclips. Un abrazo grande, amigos, los quiero mucho, los extraño y siempre aquí prestos para brindar toda la ayuda posible.